Muy buenos días. Mi nombre es el profesor Roger Bonilla y soy el profesor del curso Técnicas de Diseño Experimental de la Universidad Americana. Les doy la más cordial bienvenida al curso en su sesión número 3. Vamos a ver la sesión de diseños para un factor. Vamos a ver entonces la dinámica de cómo hacer y analizar un diseño para un factor. Entonces, los recursos son los siguientes. Aquí tenemos la lectura, que es el libro de Montgomery, Experimentos para un solo factor. Por favor, lean esta lectura. Y aquí vamos a hacer un resumen. Vamos a hacer un resumen de la lectura y vamos a abrirlo. Bien, ahí se está abriendo el recurso. Vamos a ver un resumen de cómo se analizan experimentos con un solo factor. Bien, ahí tenemos el resumen y vamos a ir viendo el ejemplo y vamos a ir también analizando un diseño para un solo factor. Bien, entonces, para este tema, vamos a desarrollar un ejemplo. Dice análisis de variancia de un factor fijo y análisis de medias. Entonces, tenemos para esto un ejemplo. Vean ustedes que dice acá el ejemplo: un ingeniero tiene interés de investigar la resistencia a la tensión de una fibra sintética que se usará para hacer tela de camisas para caballero. Se usará el peso porcentual del algodón a 15, 20, 25, 30 y 35%. Mire usted, decide probar 5 ejemplares para cada nivel del contenido de algodón. Entonces vean ustedes qué es lo que tenemos. Aquí tenemos los datos en libras por pulgada al cuadrado del experimento de la resistencia a la tensión. Entonces, este ingeniero, vean ustedes que él desea saber qué porcentaje de algodón es óptimo eh, para, para la resistencia a la tensión. Tenemos acá eh, 15% de algodón y él hace 5 pruebas. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, una tela de 15% de algodón, entonces él la estira hasta que se rompe. Vea usted que dice acá, lo que se está viendo es la resistencia. Las 7 libras, pues se rompe. También a las 7 libras se rompe. A las 15 libras por cada cuadrada se rompe. A las 11 y a las 9. Tenemos un total, dice 49 y un promedio 9.8. Bien, aquí el 20% tenemos de algodón. También se mide, pues, cuánto resiste hasta que se rompe. Tenemos 12, 17, 12, 18 y 18. Tenemos un total, un promedio 15.4. Parece que está resistiendo más, ¿verdad? Aquí tenemos 20, 25, perdón, y tenemos 5 telas: 14, 18, 18, 19, 12, 17.6 en promedio. Va aumentando, vea la resistencia. Bueno, dice, entonces póngale más: 30% algodón, acá, promedio, 21.6. Y al 35, vean ustedes que ahí disminuye ahí. Bueno, este es un experimento, esto es un experimento. Entonces, vean ustedes que tenemos diferentes niveles. Tenemos el factor, se llama eh, el porcentaje de algodón. Tenemos las observaciones y, como
ustedes pueden ver, este es un experimento de cinco niveles de factor porcentaje de algodón y tenemos 5 observaciones por nivel para un total de 25 observaciones y esto es un experimento. Entonces, naturalmente, pues lo primero que se debe pensar es, bueno, ¿cuál sería el óptimo peso, el porcentaje de algodón óptimo para la resistencia? Cualquiera diría, bueno, 30%, porque ahí llega al máximo y ya después empieza a disminuir. Pero bueno, hay que analizar el experimento. Aquí tenemos, bueno, la rutina en R. Vamos a hacer la rutina en R. Primero digitamos los datos. Así es como se digitan los datos en R. Algodón, usted se convierte en C. Y vean ustedes cómo se ingresan los valores en R. Simplemente estamos digitando los datos y el porcentaje, vean ustedes que es a factor C, rep C, una etiqueta de 15, 20, 25, 30 y 35. Each 5. Hay 5 repeticiones. Y dice, exploramos los datos de la muestra. Vea que lo que está con numeral, esto no se ejecuta. Entonces, lo primero que vamos a hacer es simplemente un gráfico. Boxplot, algodón, porcentaje, y vamos a utilizar estos colores. Y el GLab dice resistencia a la tensión. Vamos a ejecutar este programita para analizar, digamos, simplemente graficar las medias. Vamos a abrir, por favor, el R online, el snippet que tenemos acá. Tenemos el R, el snippet. Ustedes conocen este sistema, es por R en línea. Si no quieren instalarlo en sus máquinas, y vamos a ejecutar este pedacito del programa. Simplemente vamos a explorar los datos de la muestra. Veamos, veamos y ejecutamos. Eso es todo. Bien, como ustedes pueden ver, aquí están los gráficos, el box plot. Vean ustedes que y tenemos un gráfico del porcentaje de algodón, dice el 15% promedio, al 20% el promedio, 25%, vean que hay un valor extremo aquí abajo, aumentando, ¿verdad? El promedio. Recuerden que la raya del centro del box plot es la mediana, una forma muy buena para graficar los datos así con diferentes niveles, y aquí aumenta al 30 y disminuye al 35. Bueno, entonces cualquiera diría, bueno, parece que el porcentaje del algodón va aumentando según eh, la resistencia va aumentando según aumenta el porcentaje de algodón hasta el 30% y de ahí disminuye. Bien, entonces lo primero que hay que hacer es un gráfico para ver cómo están el comportamiento de las medias, cómo está la tendencia. Muy bien, obviamente pues, a ver, vamos a graficar ahora, dice los promedios. Ven ustedes que además de la parte visual necesitamos los promedios. Damos esta parte del programa y lo ponemos a continuación. Eh, Vean, les voy a contar un secreto para que no se grafique de nuevo el box plot. Vamos a poner aquí un numeral así en este comando para que no se, para que no se grafique, digamos, nuevamente. ¿Ok? Ejecutar. Y como pueden ver, bueno, no se grafica el box plot porque pusimos numeral,
Y aquí tenemos los promedios, al 15, al 20, al 25, al 30 y al 35. 9.8, 15.6, 15.4, 17.6, 21.6 y 10.8. Este es el primer análisis que se hace cuando ustedes tengan un diseño con un solo factor. Bien, eh, naturalmente hay que hacer algo más complejo. Vamos a ejecutar la prueba de hipótesis que el promedio en 15 es igual al promedio en 20, igual al promedio en 25, el promedio en 30 y el promedio en 35. Vamos a ejecutar un análisis de variancia, que es la forma como se ejecuta esta prueba de hipótesis con igualdad de 5 promedios. Las pruebas que hicieron en los cursos anteriores solamente podían comparar 2 promedios. Ahora vamos a comparar 5 promedios de forma simultánea y para eso vamos a ejecutar un análisis de variancia. La hipótesis nula, la igualdad de todos los promedios, y H sub 0, vean ustedes, se rechaza si F sub 0 es mayor que F con grados de libertad en el numerador y grados de libertad en el denominador. Eh, Vamos a ejecutar una tabla de análisis de variancia. Aquí tienen los cálculos para ejecutar la tabla del análisis de variancia. Son cálculos bastante complejos. Y para eso, pues, vean ustedes que aquí está el valor de F. Para eso, los cálculos, si ustedes ven en la lectura son bastante complejos. Y pues para eso vamos a utilizar el R para ejecutar esos cálculos. Dice acá, realización de la ANOVA. Dice FM AOV, LM ANOVA, convierte en porcentaje y un resumen, summary FM. Vamos a ejecutar entonces el ANOVA para calcular el F sub 0, y para ver si rechazamos esta hipótesis que son iguales todos los promedios o no son iguales. Probablemente se vaya a rechazar porque vean ustedes que los promedios son bastante diferentes unos del otro. Lo vimos acá, los promedios son bastante diferentes. Difícilmente esta hipótesis se va a aceptar. Pero bueno, vamos a ejecutar el ANOVA. Vamos a copiar este pedacito de acá, el ANOVA. Vamos a copiarlo a continuación. ¿Ya? Eh, y vamos a ponerle aquí un numeral, porque ya se ha realizado. Los datos no les pongan numerales porque los datos pues sí los necesitamos a estos gráficos intermedios, a estos cálculos intermedios. Sí, pónganle un, un numeral para que no se ejecuten nuevamente. Bien, entonces vamos a ejecutar este pedacito del programa, realización del ANOVA, ejecutar. Y vean ustedes que aquí tenemos el porcentaje, aquí tenemos el ANOVA, los grados de libertad, 4 numerador y 20 en el denominador, la suma de cuadrados, suma square, cuadrados medios, y el valor del F. Vea que el F, este es el que necesitamos. El valor de F, 14.76. Y vea que la probabilidad asociada es bastante baja, muy baja. Dice, la significancia dice que es al 3 asteriscos, prácticamente es cero. Prácticamente es un cero. O sea, difícilmente se aprueba o se acepta la hipótesis nula. Eh, Vean ustedes que es el 14.76. Si ustedes recuerdan, bueno, vamos a calcular, vamos a hacer, me parece, la forma como aprendieron. Vea que el valor del estadístico de prueba dice es QF. Recuerda cuando vimos las distribuciones F, el valor del cuantil F, el 5%, numerador, 4 grados de libertad en el numerador y 20 en el denominador. Esto lo obtenemos de la tabla ANOVA. 4 en el numerador y 20 en el denominador. Y lower tail equal false. Vamos a ejecutar solamente para que vean cuál es el estadístico de prueba.
Vamos a ponerlo aquí a continuación. Dejemos sin ponerle el asterisco a la NOVA para que lo vean. Muy bien, vea cómo se entiende esto. El cuantil F dice 5% de significancia, 4 grados de libertad en el numerador y 20 en el denominador, y lower tail equal false, y da un valor de 2.86. ¿Qué significa esto? Vamos a hacer un dibujito. Vamos a hacer un dibujito. Digamos, aquí tenemos la distribución. Uy, quedó un poco torcido. Vamos a borrar. Clear all. A hacerlo de nuevo. Vamos a hacer este dibujo así. Bueno, una distribución F así. Esta es la distribución F. Y vean que el valor del estadístico de prueba dice que el valor crítico es 2.86. Aquí, 2.86, 2.86, 2.86. Es difícil escribir aquí con esto. Y vean que este valor del F, el F, dice que es 14.76. Entonces vea usted que este valor está muy hacia la derecha, a la izquierda de ustedes. Como por acá, cae en zona de rechazo el valor de F. Por eso es que se rechaza H sub 0. Entonces vean ustedes que es imposible que los promedios del algodón sean iguales. Eso no es posible. Se rechaza la hipótesis de que sean iguales. Bueno, con el gráfico, con el análisis gráfico que hicimos al principio, más o menos uno sospechaba eso. Pero esta es la prueba formal. Hacer un ANOVA en donde tenemos que se rechazan, digamos, las estadísticas y la suposición de que los promedios son iguales de forma simultánea, todos al mismo tiempo. Muy bien, vamos a estar aquí. Bien, entonces, una vez que rechazamos H sub 0, o sea, que los promedios no son iguales, eh, entonces vamos a obtener lo que se llaman las diferencias significativas. ¿Qué son esas diferencias significativas? Bueno, vamos a ver cuáles promedios son parecidos, cuáles no son parecidos. En la lectura van a ver ustedes que uno realiza las pruebas, en este caso vamos a utilizar la prueba de Tukey, para ver estas diferencias significativas. Es decir, por ejemplo, vamos a comparar el promedio de 15 con el promedio de 20, por ejemplo. El promedio 15 con el promedio 25, el promedio 15 con el promedio 30. Es decir, vamos a hacer promedios de forma simultánea. Vamos a probar de forma simultánea todos los promedios. Y vamos a hacer un pequeño gráfico para que vean cómo se interpreta eso. ¿Okay? Copiemos esta parte de acá del programa y lo pegamos acá en el RSniper. A continuación, aquí sí podemos ponerle un asterisco, por ejemplo, a ver, no, la no está bien. Vamos, aquí solamente al estadístico de prueba. Ok, dejemos así que ejecute y hagamos las diferencias significativas. Bien, vamos a ejecutar. Y bien, se ejecuta la ANOVA nuevamente, ¿verdad? No sale el estadístico de prueba porque ya le pusimos un numeral, saliera. Y vean ustedes que aquí hace la comparación múltiple, dice de Tukey al 95% de confianza. Entonces dice, vea, el porcentaje de 20
versus el porcentaje de 15. La diferencia es 5.6 y esta diferencia es significativa al 5%. ¿Qué significa eso? Vean ustedes que hay diferencias. Hay diferencias entre el 20 y el 15% de algodón. Aquí también entre el 15 y el 25 hay diferencias. Entre el 30% y el 15% de algodón, vean ustedes que también hay diferencias. Vean qué interesante, entre el 35 y el 15 no hay diferencia significativa. O sea, prácticamente el 15% de algodón y el 35% de algodón, la resistencia es bastante parecida, no hay diferencias. De hecho, uno lo ve con los promedios. Aquí, el 15 dice 9.8 y el 35 10.8. Prácticamente son bastante parecidos. Es muy importante este tipo de pruebas. Estas pruebas una vez que usted rechaza la hipótesis nula. Bien, vean ustedes que el 25% algodón y el 20% es bastante parecido. Y hay una diferencia. ¿Cuál es el criterio? Me preguntarán para identificar si hay diferencia o no. Bueno, el 5%. Si este valor es menor que el 5%, hay diferencias. Si es mayor que el 5%, hay diferencias. No hay diferencias. Esto es menor que el 5%, hay diferencias. Hay diferencias y hay diferencias. Aquí son bastante parecidos. Este es mayor que el 5%. Lower, upper, menor, mayor y el valor de P. La forma gráfica de ver esto está aquí. Como pueden ver, están las diferencias. 15 y el 30 no pasan por el cero. Cuando pasan por el cero, es que la diferencia es de cero, o sea, son parecidos. Ven ustedes, el 15 y el 35 pasan por cero, son parecidos. ¿Ah? 30, 20, no. Aquí podemos ver este gráfico de las diferencias. Entonces, ¿cuáles son parecidos? ¿Cuáles son los grupos parecidos? Es decir, que son prácticamente iguales. El 15 con el 35 con el 15 y el 25 con el 20. Y el 35 con el 20. Y el 30 con el 25. Todos los demás son diferentes. Entonces ve usted que esta es una forma de identificar grupos, es decir, bueno, la resistencia prácticamente de poner 15% de algodón es la misma como de poner 35. Son las mismas. Poner 25, poner 20% es bastante parecido. Por una cuestión de ahorro, ahorro de materia prima, no debería poner 25% de algodón, sino que 20%. ¿Por qué? La resistencia, y es lo que le interesa, va a ser muy parecido, poner 25% de algodón o 20% de algodón. La resistencia es parecida, por una cuestión de ahorro de materia prima, debería poner 20%. Igual aquí, 35 con 20 y 20 y 30 con 25. Vea que este tipo de análisis es bastante útil. El análisis ya de eh, el análisis de Tukey una vez que usted rechaza la hipótesis nula. Bien, ahora lo que vamos a hacer es que naturalmente pues vamos a validar este modelo.
de modelo de ANOVA, de modelo del análisis de un solo factor, vamos a validarlo y, y lo que vamos a hacer es que vamos a analizar los residuos. Dice, en la lectura lo dice que a partir de los residuos del modelo comprobaremos si el modelo ANOVA es adecuado. Vamos a ver si es adecuado o no es adecuado. Dice así, los supuestos que deben cumplirse son tres: independencia, homoelasticidad y normalidad. Eso es lo que vamos a ver. Eh, la independencia, bueno, vamos a ver si los residuos son independientes de sus valores estimados. Eso es un supuesto. Vamos a comprobarlo. Y eso se comprueba de esta forma. Vamos a hacer este gráfico de residuos para ver si se cumple el supuesto de independencia. Eso es todo. Bien, vamos a ponerlo acá. Bien, y vamos a ponerle numeral, digamos, a esto de Tukey, a lo de Tukey, la prueba de Tukey, la prueba de las diferencias significativas, para que no lo grafique nuevamente. Y pongamos un asterisco acá, perdón, un numeral acá, así para que no se grafique nuevamente. El ANOVA sí lo dejen el ANOVA, que sí necesitamos el ANOVA. Bien, vamos a ejecutar. Bien, como pueden ver, pues tenemos un gráfico de residuos y vea usted que no veo ninguna tendencia. Eso es lo que queremos. Eso es lo que queremos. No hay ningún patrón. Los residuos pues es una nube dispersa de datos, no están asociados con nada. Si hubiera una tendencia de una línea recta, por ejemplo, eso sí sería un problema. Pero como vemos, el gráfico de residuos no me presenta ninguna tendencia. Entonces, podemos confiar de que existe independencia en los residuos. Si hubiera, por ejemplo, una línea de puntos así, creciente, ahí hay un problema. Ahí estarían los residuos de forma asociadas, pero vean ustedes que los residuos en este caso son independientes. Como graficando simplemente, pues, es un gráfico de residuos. Ya se probó la independencia. Lo segundo, vamos a probar la normalidad. Dice acá, vamos a ver digamos, si los residuos, los gráficos y descriptivos nos informan si se verifica la igualdad de variancia en los grupos descritos. Eh, de esto, vamos a graficar aquí. Vamos a graficar, vamos a graficar los residuos. Vamos a graficar los residuos para ver cómo se comportan, para ver si existe realmente una normalidad. Vamos a hacer todos estos gráficos. Copien, por favor, y péguenlo aquí a continuación. Son varios gráficos que vamos a ver. Y hagamos un numeral al primer plot de acá. Son varios gráficos los que se van a graficar. 1, 2, 3, 4, 5 gráficos. Ven, aquí podemos ver que los residuos, en primer lugar, pues tenemos un promedio de los residuos cercano a cero, es deseable, muy cercano a cero. Cuando se hace un gráfico de box plot, vean ustedes que incluye el valor de cero, o sea, están centrados en cero. Aquí tenemos un gráfico de los residuos, vean ustedes que tiene un comportamiento pareciera normal. Bueno, aquí hay dos picos, pero
Se ve bastante normal. Al hacer un diagrama de QQ-plot, vean ustedes que los valores están alrededor de una recta, lo cual nos indica bastante normalidad. Ustedes recuerdan este tipo de gráficos, gráficos QQ-plot para probar normalidad, es que los datos y los residuos tienen que estar alrededor de una línea recta. Eh, pero bueno, esos son gráficos, esos son gráficos. Habría que hacer una prueba formal, digamos, una prueba para probar si los residuos son normales, una prueba formal. Los gráficos están bien, ayudan bastante, pero habría que hacer una prueba formal. Y esta prueba se llama el test de Shapiro-Wilk. El test de Shapiro-Wilk indica que no tenemos evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula. La hipótesis nula es que los residuos son normales. Entonces vamos a ejecutar esta prueba, la prueba de Shapiro-Wilk. La hipótesis nula, datos normales. Vamos a ejecutar esta prueba para probar si los residuos son normales. Entonces vamos a ponerlo aquí a continuación, ¿sí? Y vamos a ponerle numeral a esto para que no lo grafique de nuevo, ¿sí? Los 5 gráficos. Dice, profesor, pero ¿cómo 5 gráficos? No eran, yo veo 4. Sí, es que el del QQ-plot son 2 gráficos en uno, una recta y luego el puntos. Bien, entonces vamos a ejecutar una prueba de Shapiro-Wilk. Recuerden que la hipótesis nula es los residuos se comportan de forma normal. Vamos a ejecutar la prueba de Shapiro-Wilk y vean ustedes, uy, qué bonito, vean, el valor de P de la prueba de Shapiro-Wilk, el valor de P es mayor que el 5%, es decir, se acepta la hipótesis nula. Cuando es mayor que el 5%, se acepta la hipótesis nula. Si esto fuera muy bajo, menor que el 5%, entonces los datos no son normales, los residuos no son normales. Aquí es mayor que el 5%, aprovecha Shapiro-Wilk, entonces los datos se comportan de forma normal. Bien, y finalmente, pues el último supuesto, vamos bien, vamos bien. Ya probamos la independencia, ya probamos la normalidad y ahora lo único que nos queda probar es la homocedasticidad. ¿Qué significa la homocedasticidad? Bueno, que hay igualdad de variancias en los grupos. Es decir, que la variancia en el primer grupo, en 15% algodón, es muy parecida a la del 20%. La variancia, ¿verdad? La variancia igual al 20% algodón, muy parecida en cada uno de los porcentajes de algodón, la variancia es muy parecida. Entonces, para eso, pues vamos a hacer este gráfico que dice box plot, y para que vean a qué me refiero. Vamos a hacer este gráfico de box plot. Y pongámosle numeral a Shapiro-Wilk. Bien, y vean ustedes que lo que está diciendo es que eh, las variancias, las variancias de los residuos es similar en cada uno de los grupos, en cada uno de los grupos. Vea que parece que incluyen el valor de cero. Todos los box plot incluyen el valor de cero. Este, ¿verdad? A este que tiene un valor externo, tiene un valor de cero. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que la variancia de los residuos, ¿verdad? Recuerden, la variancia de los residuos es similar en los 5 grupos. Parece que sí, por el, vean que el box plot incluye el cero, incluye el cero. La barra es hasta aquí, incluye el cero, incluye la barra está hasta aquí, incluye el cero.
Muy bien, entonces, pero para eso vamos a hacer una prueba formal, digamos. Los gráficos son muy buenos, pero una prueba formal es mucho mejor. El test de Bartlett indica que no tenemos evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula que las varianzas son iguales. La prueba de Bartlett es la prueba que se utiliza para probar la igualdad de variancias. La hipótesis nula es que las varianzas son iguales. Correr la prueba de Bartlett, ponerlo aquí a continuación y vamos a ponerle un numeral aquí a este box plot para que no lo grafique. Y vamos a ejecutar la prueba de Bartlett en donde los residuos son, la variancia de los residuos son similares. Recuerden que la hipótesis nula es la variancia de los grupos son iguales. Vamos a la prueba de Bartlett. Aquí está. Mire usted qué bonito. Se acepta la hipótesis nula. Las variancias de los residuos es igual en los 5 grupos. Excelente. Muy bien. Entonces cumplimos con el modelo. Entonces de ANOVA está bastante bien. O sea, este modelo diseño experimental de un solo factor, pues cumple con todos los requisitos. Entonces podemos concluir varias cosas. Los grupos son diferentes, definitivamente la resistencia es diferente y ya pueden ver estas diferencias significativas. O sea, existen diferencias entre ciertos grupos. eh, Hay que hacer, digamos, esto de Tukey, que es muy útil, la prueba de diferencias significativas de Tukey, y el modelo ANOVA cumple con los 3 requisitos que se solicitan. Bien, ese es el resumen, digamos, del diseño experimental de un solo factor. Muchas gracias por ver el video y nos vemos en un próximo video para continuar aprendiendo acerca de diseño experimental.